Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Recientes estimaciones indican que 77.834 connacionales fueron retornados al país desde el 1 de enero al 23 de agosto del 2019, superando así las cifras nacionales de los últimos 4 años, incluso desde el 2015 durante la crisis migratoria tras el éxodo de menores no acompañados. El drama humano se viene dando por varios años y se reedita otra vez con una nueva caravana de migrantes que se anunció saldría a finales de agosto de San Pedro Sula. En octubre del 2018, México expulsó a 8,000 menores de edad migrantes, cifra récord para Honduras, El Salvador y Nicaragua. El país azteca deporta entre 86 y el 90% de niños extranjeros que detiene, no respeta el derecho al asilo o al refugio, son enviados a centros de detención donde son privados de libertad, cuestionan responsables de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Un panorama endurecido por las políticas antiinmigrantes de Washington y el pragmatismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que evita sanciones económicas para su país a cambio de detener el flujo migratorio como lo demanda la Casa Blanca, con el fin de buscar respuestas a la problemática migratoria, que en esencia es un drama humano de búsqueda de oportunidades, seguridad y confianza en las autoridades. Altos funcionarios de Estados Unidos y Honduras abordan este lunes el tema en Washington. Ante la realidad apremiante, el tema es abordado en este momento por el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, en un desplazamiento a la ciudad de Washington para encontrarse con autoridades del país de las barras y las estrellas. En la capital norteamericana, el gobernante hondureño expresó que a este mes de agosto arribaron a Honduras unos 30,000 expatriados procedentes de África, Sudamérica y países del Caribe como Cuba y Haití, cifra que puede ascender a 70,000 al finalizar este año, señaló. El mandatario se reunió con el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllen, con quien analizó formas de trabajo binacional conjunto que contribuyan a evitar la migración irregular de hondureños hacia esa nación, entre otros temas. A su salida del país, Hernández aseguró que las causas estructurales de la migración han variado, aunque las cifras oficiales muestran un ascenso y que a falta de 4 meses del cierre del 2019, los datos rozan los del 2014, cuando unos 80,000 hondureños se les expulsó de México y Estados Unidos, superando por mucho cifras récord sin que haya finalizado el periodo. El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, ente oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que suman ya 77,834 los conciudadanos retornados tanto por la vía aérea, terrestre y marítima en 2019. Asimismo, en agosto se observa un alza en repatriaciones de connacionales de 54,8% respecto al mismo mes del año anterior. En 2015 hubo 75,875 hondureños deportados, 69,370 en 2016, 48,022 en 2017 y 75,279 en 2018. Estadísticas que confirman las causas subyacentes que detonan en la migración irregular persisten y superan ampliamente datos de referencia al cierre de los últimos 4 años. Buenos días, don Ricardo Puerta. Gracias. Gracias por estar aquí. Don Manuel Flores, catedrático universitario, ¿cómo está, don Manuel? Muy bien, muy bien. Gracias. Y el ex canciller Milton Jiménez Porto, abogado. ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. Bueno, ¿en qué nivel anda la migración no documentada desde Honduras al norte? Igual que siempre. Pero, subiendo. No, mire, yo lo he traído varias veces y lo he visto en varios foros. ¿Y ahora cómo estamos? Hoy, 27 de agosto. El número que tenemos es un número extraordinario, en el sentido de que no habíamos tenido ese nivel antes. Igual que siempre quiere decir que aumenta, pero en estos momentos, con la variable de la caravana, esto se ha dramatizado a unos niveles inimaginables hace un año. ¿Qué es inimaginable? Bueno, la crisis del 2015 con los menores se superó ya, que era el dato más alto que existía. Yo te diría que como están abriendo
oportunidades de asilo en Estados Unidos, se está repitiendo más la causa de la inseguridad y no de la búsqueda de la felicidad o la búsqueda de mejor condiciones económicas, la búsqueda de empleo. O sea, toda la excusa económica ha quedado en un segundo lugar. No porque cambiaron las circunstancias aquí, sino que cambiaron en frontera, y entonces, ante la posibilidad de un asilo, tú no vas a decir que vas a Estados Unidos a buscar un empleo. Maestro, ¿y usted qué piensa? Pienso de que sí, en verdad, las causas estructurales que han motivado la migración internacional de hondureños hacia el exterior, principalmente hacia Estados Unidos, siempre existen, ¿verdad? Como ser la pobreza, la desigualdad, el problema de empleo, la crisis económica, pero han aparecido en los últimos años algunas variables, algunas causas coyunturales, entre ellas la escalada de violencia que se tuvo en años recientes, también el fenómeno de los niños migrantes y también podríamos decir, la huida a través de las caravanas de migrantes, que sí ha producido un éxodo, podríamos decir, casi masivo de personas hacia los Estados Unidos. Y esto también motivado por atractivos, más que todo, de la búsqueda de un asilo en los Estados Unidos, que, como sabemos, también Estados Unidos está creando sus propios mecanismos, ¿verdad?, para poder no estar recibiéndolo en su territorio esta cantidad de personas que generalmente no solamente son adultos, sino que son adultos con niños acompañados o niños también solos, ¿verdad? Entonces se ha modificado, veo que estas nuevas variables están incidiendo principalmente en el último año. Y hemos llegado a cifras espectaculares de casi 78,000 personas, solamente los deportados, ¿verdad? No digamos de las personas que han sido detenidas o declaradas inadmisibles en la frontera sur de Estados Unidos, que supera a los 200,000 personas de Honduras. Yo fui compañero de gabinete del canciller Jiménez Puerto, del 2006 al 2007-2008. Ese problema que tenemos ahora no había. Milton, ¿qué ha pasado? ¿Cómo visualizas tú este momento? Nosotros fuimos compañeros, amigos también. No, eso es. Claro. Bueno, no, la realidad es que es un tema del que se ha venido hablando muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Siento que de alguna manera ha habido un proceso de concientización de la sociedad hondureña. El problema migratorio no es un problema nuevo, pero como bien lo señalas, ha habido un incremento sustancial. Se han producido situaciones dramáticas. Siempre hubo problemas en el sentido de que la Cancillería, no solo en el periodo en el que me tocó a mí estar al frente, sino en periodos anteriores e inmediatamente posteriores, pero siempre hubo solicitudes de ayuda, de apoyo. Y quiero mencionar algo que en alguna ocasión he dicho, y no es ningún tipo de propaganda, porque me parece que cuando por alguna razón se nos confía un cargo en la administración pública, hay que tratar de hacer las cosas de manera responsable sin necesidad de que la gente se entere, pues sin necesidad de que esto propicie algún tipo de imagen en uno u otro sentido. Pero lo cierto es que se creó un programa integral de atención al migrante en el que trabajaron expertos, un programa que además fue posteriormente aprobado en Consejo de Ministros, y luego se tomaron medidas que fueron emergentes en aquel momento, amén por supuesto del TPS, de ciertos acuerdos a los que se llegó con la administración Bush en ese momento. También se firmó un acuerdo, recuerdo, con el gobierno de México, con la canciller Patricia Espinosa, que era la que estaba al frente de la Cancillería en el gobierno del presidente Calderón Hinojosa, con el propósito de que México colaborara con Honduras, ya que México tenía mucha más experiencia, tenía mucha más infraestructura en Estados Unidos, para que nos dieran asesoría
de diversa índole, incluso en el ámbito legal. Tomando en cuenta la precariedad económica de nuestro país, se creó un call center al cual podían acceder y que fue publicitado a través de los distintos medios de comunicación para que la gente supiera acá en Honduras qué era lo que estaba aconteciendo con sus parientes en Estados Unidos. Es decir, se tomaron medidas, se convocaron a las organizaciones de migrantes diseminadas en las principales ciudades de Estados Unidos para tener reuniones con altos funcionarios de la Cancillería, con cónsules en distintas ciudades, en 10 ciudades específicamente de Estados Unidos, y el objetivo era pues tener ese intercambio, esa posibilidad de que la gente expresara libremente sus ideas y sus inquietudes, sus inconformidades, y que hubiera una respuesta a esta situación. Y además en determinados momentos se desplegaron a muchísimos funcionarios de Cancillería y consulares en distintas ciudades de Estados Unidos. Es decir, se tomaron medidas que, si bien es cierto, eran simplemente paliativos, hay que reconocerlo, pero que de alguna manera ayudaban a que el problema fuera menos gravoso para nuestra sociedad. Y el otro elemento que tampoco se puede soslayar es el de la creación de empleo. No hay que olvidar que hubo un incremento de aproximadamente el 20% en la industria de la construcción. Se generaron más de 200,000 empleos en aquel momento temporales, pero que en la industria de la construcción, si tiene continuidad, se puede convertir en un empleo permanente. Y una serie de medidas económicas que, más allá, repito, de que se tratara de un gobierno o de otro, pienso que son necesarias, medidas que se deben tomar por cualquiera que llegue a dirigir la administración pública, y probablemente las condiciones, ¿verdad?, de inseguridad, que por supuesto había programas sociales que fueron en su momento reconocidos, que propendían básicamente al hecho de que hubiera una cierta limitante en la incorporación, o que hubiera opciones, oportunidades, para que no se diera esa incorporación masiva de la población joven, adolescente y de los niños a organizaciones criminales, que sin duda alguna el hecho de crearles opciones, no hay que olvidar que hubo acciones concretas, como la matrícula gratis. Hace poco leía, Raúl, amigos, lo que se calcula que tiene que pagar un padre de familia al año porque su hijo pueda ir a una escuela pública que oscila, y estas son cifras que las manejan organismos internacionales, la UNESCO, etcétera, que oscilan entre 12,000 a 14,000 lempiras al año, lo cual prácticamente, si tomamos en cuenta la situación de la gran mayoría de las familias hondureñas, vuelve inviable que puedan ir a las escuelas, como igualmente la merienda escolar, que se incrementó a 2 meriendas diarias, que eso era un estímulo, por supuesto que probablemente esas 2 meriendas, una primero y 2 después, era el único alimento que muchos niños y niñas pobres en el país podían ingerir diariamente. Es decir, digo esto porque lo que pretendo con esto no es, repito, ninguna propaganda, es simplemente señalar que los problemas sociales están íntimamente ligados, que ya de una vez por todas tenemos que olvidarlos, y ya lo señalaron acá tanto don Ricardo como don Manuel, ya lo señalaron en el sentido de que hay ciertas variables, el tema de la violencia, por ejemplo, que las cifras nos dicen una cosa, pero la realidad, o por lo menos la percepción, nos dice otra. Es decir, el bajar la tasa de homicidios no necesariamente significa que la violencia haya disminuido en una sociedad. Es decir, el sentimiento que hay que priva en el pueblo hondureño es que hay una absoluta inseguridad. Y luego, en las zonas más pobres, tanto del área urbana como rural, la situación es todavía mucho más difícil en ese sentido. Entonces, están los factores económicos, están los factores sociales, están los factores también, por supuesto, de inseguridad personal, de inseguridad ciudadana y de inseguridad jurídica, que en gran medida, la exclusión, que en gran medida provocan que la gente, mucha gente incluso que tienen un trabajo, a muchos de los migrantes
han tenido un empleo en el país, pero es un empleo que no les da condiciones. Tal vez en una familia de 8 o 10 personas, solo una persona trabaja, y aunque esa persona gane 10.000 empiras, para mencionar, que es, sabemos, insuficiente para mantener una familia mínima, pero sin duda alguna mira la perspectiva y la única alternativa para poder mejorar estas condiciones de vida yéndose del país y buscando trabajo en otras realidades diferentes a la nuestra. Pero esas cantidades de personas que estamos viendo en la pantalla, antes no pasaba. Don Ricardo, ¿va a continuar eso? Yo creo que sí va a continuar porque las condiciones de expulsión en Honduras más o menos se mantienen igual o empeoran. Pero yo te contesté inicialmente que más o menos las cosas estaban igual y déjame darte cifras. En la frontera de Colombia con Venezuela cruzan en un momento dado 5.000 personas diarias. Esos son 150.000 personas en un mes. Y aquí estamos hablando de 200.000 personas en 10 meses. O sea, ¿en qué sentido esto le representa un problema distinto a Estados Unidos cuando países como Colombia pueden afrontar eso sin formar ningún problema regional? Evidentemente, los países latinoamericanos se alienaron, se pusieron en línea con Colombia, ayudaron a la situación y hoy en día están repartiéndose los venezolanos prácticamente en 5 o 6 países. La pregunta es ¿por qué Estados Unidos no puede lidiar con ese problema? Y ahora yo te voy a dar la razón. Es que Estados Unidos está afrontando un problema regional, que es la migración, con unos tratados binacionales. Y eso evidentemente no va a la raíz del problema, porque no es lo mismo tener sentado de este lado a México, a los países del Triángulo Norte, inclusive poniendo también a Costa Rica y Panamá y decir, bueno, vamos a ver ahora la migración, porque la migración pasa por todos estos países, sobre todo los extranjeros, que es una de las preocupaciones grandes que tiene Estados Unidos, más los nacionales que se van uniendo. Y en ese sentido, Honduras es muy atractivo porque aquí es cuando se empieza, en Honduras es cuando se empieza a montar, entre comillas, y pongo entre comillas porque no es del todo cierto tampoco, viene también desde Panamá, es donde se empieza a montar la famosa caravana, que es lo que descuadra y pone en crisis todo el sistema migratorio de Estados Unidos en estos momentos. O sea, estamos en una situación que, si bien los números aparecen por primera vez, la diferencia que había, normalmente todos los años se deportaban alrededor de 70.000 hondureños entre México y Estados Unidos. ¿Ahora qué se está deportando? 78.000. Profesor Flores. Creo que se va a incrementar y yo estimo que podrían venir más, unas 20.000 personas más incluso. Podría llegar hasta alcanzarse ese valor, a llegar a más de 90.000 personas. Lo digo eso porque... Que vayan. Sí, que vengan, deportados. Ah. Lo digo porque los niveles de detención en los Estados Unidos, en la frontera suroeste de Estados Unidos, son bien elevados, ¿verdad? Este año creo que es de los años que el pico de las detenciones se incrementó como nunca en los últimos años. Creo que fue junio, julio el pico, ¿verdad? Más alto. Ya en los últimos 2 meses sí se ve la tendencia a la baja, pero implica de que 236.000 personas de origen hondureño han sido detenidas o declaradas inadmisibles. De ese número, lo interesante es la cantidad de niños que han sido detenidos, acompañados con adultos, ¿verdad? Y esto creo que es motivado por usar los niños como poder obtener un asilo en los Estados Unidos, más que todo por violencia, ¿verdad? Sí es impresionante, lo vemos de que ese incremento incluso de personas deportadas desde el exterior, el caso de México
Estamos hablando de 50.000 personas hondureños, 50.000 hondureños que han sido deportados desde México, ¿verdad? Incluso ya es mayor la cifra de deportados desde México e incluso el uso de transporte terrestre para venir a dejarlos hasta el país, y donde el número de niños es relevante, ¿verdad? Sí. Yo pienso que todavía se va a continuar porque el flujo de personas detenidas en los Estados Unidos todavía es elevado. Y cuando las personas son mayores, pienso que hay una mayor facilidad, una mayor fluidez de poder decir deportar desde los Estados Unidos. Pero cuando ya implican niños, ya el problema se agudiza porque incluyen todas las disposiciones legales que hay, ¿verdad? Y también las solicitudes de asilo que se hacen. Don Ricardo. Yo creo que hay que ponerle un comentario adicional. Mire, esto también es estacionario en términos de la temporada del año. Ahora viene una baja porque aumentan los calores y después cuando nos acercamos a Navidad, a diciembre, vuelve a levantar otra vez la tendencia en el sentido de que es una época donde se fomenta más la reunificación familiar por razones de la nostalgia que tienen las fiestas navideñas, etcétera. Pero hay dos consideraciones. Yo no le quiero quitar argumento a lo que está diciendo Manuel, que es válido, pero también si lo miras en año tras año, durante los 12 meses del año hay como patrones de sube y baja, dependiendo normalmente en este caso de cuán cálidas son las temperaturas, la disponibilidad de agua, etcétera. Incluso ya el organismo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo dice en el último comunicado que ellos lanzaron ahorita el 9 de agosto. Ellos dicen que han detenido en su año fiscal hasta la fecha, ¿verdad? Hasta julio, 862,000 personas. Y dice que solo en el último mes habían detenido 80,000 personas. Y que la mayoría de los migrantes que han detenido ha sido del Triángulo Norte, ¿verdad? El Salvador, Guatemala y Honduras, y México también. Y que registran caídas. También incluso hablan de la temporada de calor, la caída estacional que siempre ocurre por la cuestión del verano, pero que incluso la caída no fue tan espectacular como se creía. O sea que la gente ha seguido haciendo recorridos y ha seguido siendo detenida, ¿verdad? Entonces, la verdad que incluso dice que otros impactos, incluso del comercio y los viajes legítimos, todavía no son exagerados, pero implica de que la gente la siguen deteniendo en los Estados Unidos. Bien, voy a hacer una pausa antes. Desgraciadamente, los accidentes de tránsito siguen cobrando, son la segunda causa por lo que los hondureños mueren más. Brian Maldonado está listo para informarnos sobre otro accidente de una rastra y un bus camino al sur. Está en el hospital Brian. Vamos adelante, Brian. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, y a sus invitados en la entrevista a profundidad. En este momento, desde la sala de emergencias del Hospital Escuela, donde han llegado dos ambulancias con 4 personas que resultaron heridas en este accidente suscitado en la comunidad de La Trinidad, municipio de Sabana Grande, departamento de Francisco Morazán. Hasta esta sala de emergencias llegaron un señor de la tercera edad y su acompañante, quienes resultaron con heridas leves, según lo que pudimos observar cuando fueron bajados de las ambulancias de la Cruz Roja. También llegaron 2 jóvenes con heridas leves. Sin embargo, resaltar que los accidentes de tránsito siguen causando grandes pérdidas, tanto materiales como los daños que reciben las personas que resultan heridas. Este accidente se suscitó, como les dije, en la aldea La Trinidad, donde un bus de ruta interurbana impactó con una rastra que contenía un tanque lleno de combustible. La tragedia pudo haber sido peor, licenciado Raúl Valladares. Sin embargo, gracias a Dios no pasó a más y solo resultaron estas 4 personas heridas que no tenían grandes heridas
armas en su cuerpo. Este es mi reporte, licenciado Raúl Valladares. Yo con esto regreso a estudios principales de la entrevista a profundidad. ¿Cuál es el tercer país? El tercer país es que cuando tú pases por Guatemala te tienes que registrar. Sigue a Estados Unidos y cuando llegues allí que te solicites asilo, te mandan a una corte de migración y en la espera tienes que ir a Guatemala o tienes que ir a México. En la espera. Entonces es un tercer país seguro de espera. Y es un tercer país seguro de inseguridad. Claro. No de espera. Canciller, ¿y usted qué piensa? Está don Alden Rivera, ¿Ve? el buen amigo embajador de Honduras en México. Para mí, don Alden Rivera ha hecho un buen trabajo. Con todas las limitaciones que ha tenido. Pero aquí estoy, don Alden, con don Ricardo Puerta, con don Manuel Flores y con el ex canciller Milton Jiménez. ¿Cuál es la situación de los hondureños que están en México y cuál es la posibilidad que puedan pasar a los Estados Unidos? ¿Y qué le dice, embajador, a los hondureños? Porque los hondureños también, yo cuando veo que van con niños, el otro día vi que la gente llevaba niños. El día del problema en el estadio, la gente fue con sus hijos al estadio a ver el partido. Y la gente va con sus hijos camino a los Estados Unidos como si nada. Embajador, buenos días. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño? ¿Cuál es la situación? Sí, muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlo. Un gusto también saludar a los panelistas en el programa. En primer lugar, yo me quisiera referir al número de deportaciones que estamos teniendo desde México y que han tenido un comportamiento cambiante a lo largo del año 2019. Tuvimos un inicio relativamente bajo en los meses de enero, febrero, ya que teníamos una política migratoria mexicana en donde se estaban otorgando visas de carácter humanitario para facilitar el paso a través del territorio de México. Sin embargo, el 28 de enero de este año, esa decisión y esa política de facilitar el tránsito por territorio mexicano concluyó, sobre todo en atención al volumen muy importante, enorme, que se dio de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica que llegaron hasta México, y a partir de entonces se tomó la decisión de regresar a los procesos de aseguramiento que se tenían desde los últimos años en el gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, luego vino el acuerdo entre Estados Unidos y México, el compromiso de México de poder reducir el número de llegadas y solicitudes de asilo hasta la frontera norte de México con los Estados Unidos, y en ese momento se implementó un mecanismo, un operativo de contención con 25,000 hombres de la Guardia Nacional que están apoyando desde hace aproximadamente 2 meses a el Instituto Nacional de Migración, que también incrementó el número de oficiales en el terreno en más o menos 1,500 personas, y como resultado de ese operativo, pues se comenzaron a incrementar el número de retornos. Tuvimos el punto máximo de retorno en el mes de junio, cuando fueron retornados desde México 14,000 ciudadanos hondureños, 12,000 en el mes de mayo, pero ya a partir del mes de julio, y esa es una buena noticia, de 14,000 bajamos a 8,000 ciudadanos hondureños deportados desde México. Eso quiere decir que tuvimos una menor cantidad de llegadas hasta la frontera sur de México, y el número con el que estamos cerrando el mes de agosto va a ser de aproximadamente unas 6,000 personas. Es decir, que sí creemos de que el fenómeno migratorio se está mitigando en términos de la salida, de la movilidad humana que sale desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, y eso creo yo es una buena noticia en términos de la crisis que vivimos desde el mes de octubre del año anterior, cuando se iniciaron las caravanas. El otro fenómeno, Raúl, es lo que estamos enfrentando en la frontera norte. Debemos recordar de que Estados Unidos y México llegaron al acuerdo que los solicitantes de asilo en los Estados Unidos pues ya no hacen la espera que podía ser de 12 a 24 meses en los Estados Unidos en centros de detención y muchas veces en libertad, sino que en este momento están siendo trasladados al territorio mexicano. Hoy en día puedo informar de que existen alrededor de 35,000 ciudadanos de diferentes países que están ya en territorio mexicano y que son solicitantes de asilo ante el gobierno norteamericano. De esos 35,000, aproximadamente 12,000 son hondureños, solicitantes de asilo que han sido trasladados a México, van a tener que esperar en México durante 12 a 24 meses,
Y en atención a ello hemos hecho operativo ya nuestro consulado, es un consulado nuevo, un consulado general de carácter permanente en la ciudad de Tijuana, y estamos con la expectativa de tener un consulado permanente, un consulado general también en Ciudad Juárez. De tal manera de que esa sería la situación en términos del comportamiento del flujo migratorio, una reducción de la movilidad humana saliendo desde el Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, regresando desde Estados Unidos solicitantes de asilo, y obviamente con un ejercicio de contención por parte de México, que estoy seguro ya es del conocimiento de todos los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, y eso se convierte en un instrumento para, digamos que, desanimar o desalentar el inicio de un flujo migratorio atravesando Guatemala, atravesando México en el caso de Honduras, y pretendiendo llegar hasta Estados Unidos. Pero cada día más difícil pasar, cada día más difícil obtener asilo. De todos los solicitantes de asilo hondureños en este momento que participaron en las caravanas, ni uno solo ha obtenido asilo en los Estados Unidos. Yo diría, los hondureños tienen que tomar conciencia de que el fenómeno migratorio está teniendo barreras de contención, barreras de carácter jurídico, y que cada día va a ser más difícil poder cumplir con esa expectativa de alcanzar el sueño americano, esa expectativa de tener una vida mejor en Estados Unidos. Cada día se va diluyendo en función de todas las decisiones que están tomando los países de tránsito y los países de destino. Don Ricardo Puerta tiene unas preguntas para nuestro embajador Alden Rivera allá en México. Don Ricardo. Sí, tengo dos preguntas, señor embajador. Una es, ¿cómo es posible que México esté actuando como tercer país seguro en la espera cuando se pide asilo en Estados Unidos, cuando el Senado de México dijo que eso era anticonstitucional, porque eso debió haber sido acordado primero en el legislativo y después el ejecutivo hacer el pacto migratorio, que es real que se firmó, pero la pregunta es, ¿eso es un documento legalmente aceptado en México? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, el papel que está jugando México hoy en día no es nuevo. Antes de que López Obrador llegara a la presidencia de México, estaba el programa de la Frontera Sur en México, que era un programa realmente extraoficial, porque era un acuerdo entre dos grupos militares, uno de Estados Unidos y otro de México, pero el dinero que entró y el último chequeo que yo pude hacer a través de documentos públicos es que habían trasladado 20 millones de dólares, sin embargo, ese dinero nunca pasaba por el presupuesto nacional de la República de México. Y la función era, todo extranjero que esté en tránsito en México y quiera llegar a la frontera de Estados Unidos en territorio mexicano se puede detener, y si no lleva la debida documentación se puede deportar a su país de origen. Sí, en efecto, hay una polémica alrededor de este tema, de la primera pregunta que usted me hacía en relación a tercer país seguro. Lo que le puedo informar con absoluta certidumbre es de que México no ha firmado un convenio o un tratado que lo convierta en un tercer país seguro en términos jurídicos, en términos legales. Sin embargo, como parte de los acuerdos que hicieron Estados Unidos y México, y esa es una decisión soberana de México, en la que yo me voy a limitar a no hacer comentarios ni a juzgarlo, pues sí se están trasladando solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades a territorio mexicano. Eso está pasando en 4 diferentes puntos fronterizos, y como les mencionaba, de todos los solicitantes de asilo que hay en Estados Unidos en este momento, que pueden ser más de 500,000, yo diría que pueden ser unos 700,000 solicitantes de asilo, pues 35,000 han pasado a territorio mexicano a hacer la espera de que sean convocados por las diferentes cortes en donde se está llevando cada uno de los casos. Eso es lo que está pasando, no de manera formal. México no es un tercer país seguro, no ha firmado ningún convenio, ningún tratado con Estados Unidos que efectivamente debería de pasar o debe pasar tanto por el Senado como por el Congreso mexicano. Sin embargo, eso está sucediendo en la frontera norte y nosotros estamos obligados
a darle atención a todos los hondureños que en esa situación de solicitantes de asilo sean trasladados a territorio mexicano, ofrecerles protección consular, ayudarles con la documentación que necesiten y obviamente ofrecerles la posibilidad de un retorno seguro a Honduras, si esa fuera la decisión de no darle continuidad a su proceso de solicitud de asilo y regresar al país. Tenemos los mecanismos y los medios para poder dar este tipo de facilidades. En cuanto a lo que pasaba con la frontera sur, pues en efecto, ha existido una política de aseguramiento y de hecho tenemos firmado una carta de entendimiento con México para asegurarnos que ese ejercicio de aseguramiento y retorno hacia Honduras sea seguro, sea ordenado y en estricto apego a los derechos humanos. Esa es una carta de entendimiento que se suscribió en el año 2010. Sin embargo, la variante en este momento es de que México incrementó su capacidad de poder asegurar, detener y retornar a ciudadanos de diferentes nacionalidades hacia sus países de origen. Tenemos 25,000 oficiales de la Guardia Nacional. Eso no existía en el gobierno de Peña Nieto, 25,000. Y luego tenemos 1,500 oficiales del Instituto Nacional de Migración que son en adición a los que ya estaban ubicados en la frontera sur bajo el marco y las referencias que mencionaban como parte del panel. Esa es la situación nueva, eso es lo nuevo que está pasando y como producto de ello pues tenemos un ejercicio de contención que ha resultado efectivo y que ha evitado la entrada a México de una cantidad importante, no solamente de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, sino de una cantidad, en este caso sí creciente, mientras Centroamérica decrece, sí tenemos una cantidad creciente de ciudadanos del Caribe, de Haití, de Cuba, y extracontinentales que están llegando a Centroamérica, que están llegando a Sudamérica con intención de poder llegar también hasta los Estados Unidos. Como resultado de este ejercicio de contención, y reconocemos de que no es un ejercicio sostenible, que México va a ser imposible que sostenga, porque los costos son altísimos, pues estamos desarrollando dos acciones paralelas de manera regional. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, hemos iniciado un proceso para poder hacer un ataque y tratar de desarticular todas las bandas de tráfico ilícito de personas que hacen un daño terrible a las familias hondureñas. Y por otro lado, una tercera línea de acción es el Plan de Desarrollo Integral, un plan de desarrollo integral que se detonó con la visita del presidente Hernández a México el pasado 27 de julio y que significó el inicio de dos programas de cooperación que se llaman Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que van a generar una cantidad relativamente importante de empleo, unos 20,000 empleos, pero que es únicamente un instante, un momento de detonación que dará inicio probablemente a una gran reunión, a una gran convocatoria internacional que se realizará en el mes de octubre, en donde se pretende construir o formar una gran coalición internacional para la generación masiva de empleo, no solamente en el Triángulo Norte de Centroamérica, sino también en el sur-sureste de México. Debemos recordar de que México también tiene migración. México representa más o menos el 40% de todas las solicitudes de asilo que se presentan ante los Estados Unidos. Así que también el sur-sureste de México tiene un comportamiento parecido al Triángulo Norte de Centroamérica, y al unir el sur-sureste de México con el Triángulo Norte, estaremos creando una zona de prosperidad en donde esperamos se puedan hacer inversiones para atacar causas estructurales del fenómeno migratorio. Embajador, permítame que don Manuel Flores quiere hacerle una consulta y luego don Ricardo, no sé si el canciller Milton Jiménez también quiere opinar. Don Manuel. Sí, yo quería hacer una pregunta en relación a que yo sé que los problemas migratorios son vistos de manera regional en toda la región centroamericana, pero usted mencionó de que tenemos 25,000 soldados, dijo, en la frontera, en México, ¿verdad? Y bueno, yo me hice la pregunta, bueno, no es el embajador. ¿Hondureño? No, son 25,000 soldados mexicanos. Y la verdad que me llena de tristeza eso, porque pareciera más bien de que la labor de ese estar deteniendo personas que se van hacia al norte. La verdad que la migración es un derecho humano, ¿verdad? La pregunta que tendría que hacer es acerca de que si Honduras se va a convertir en un país, un tercer país seguro, ¿verdad? Quería saber si ya las autoridades tienen una definida una posición acerca de eso, porque cuando se hizo ya en Guatemala, al que nos afecta es a los hondureños, básicamente, ¿verdad?
Ese es donde el muro de contención. Y nosotros como país seguro va a ser más que todo para los africanos y los cubanos que pasen por Honduras, ¿verdad? Pero de ahí no es un flujo muy grande, que se diga, mientras que en el caso de Guatemala sí tenemos que pasar por Guatemala para poder llegar hacia el norte, a menos de que usemos Belice, ¿verdad? Sí. Entonces sí veo ese problema y quería saber si hay una determinación ya oficial de denominación de tercer país seguro. No, la duda que yo tengo, empatado con la pregunta que está haciendo Manuel, es cómo es posible que el hondureño tenga el CA4 y ahora resulta ser que el acuerdo que ha hecho México con Estados Unidos, Guatemala con Estados Unidos, que en Guatemala también está rechazado por inconstitucional, y lo dijo el presidente, el nuevo presidente electo de Guatemala, dijo que iban a revisar eso porque no le encontraban la vuelta, ¿verdad? Y la pregunta es ¿dónde queda el CA4 una vez que Guatemala esté haciendo esa labor, aunque sea inconstitucional? ¿Dónde queda el CA4, que es un acuerdo de libre tránsito de los países, los signatarios, que Honduras es uno de ellos, Guatemala el otro, Salvador el otro, el que no firmó fue Costa Rica? La pregunta es cómo queda eso, porque se ha hecho un acuerdo por encima de los acuerdos que existían vigentes y que realmente debieron ser reconocidos para no debilitar más la institucionalidad que tenemos. Sí, yo debo indicar de que Guatemala no es tampoco un tercer país seguro. Guatemala no firmó el documento y obviamente hay una oposición en el Congreso guatemalteco para poder aprobarlo. Yo creo que existe una conciencia en Guatemala de que realmente necesitan tener capacidades operativas y necesitan tener recursos financieros para poder actuar como un tercer país seguro, porque eso demanda una cantidad importante de recursos para poder mantener en su territorio a ciudadanos de otros países que son solicitantes de asilo ante Estados Unidos, pero que van a permanecer en territorio guatemalteco. Así que Guatemala no es tercer país seguro y será probablemente, estoy seguro, que será el próximo gobierno quien deberá analizar y tomar la decisión acerca de esta solicitud que probablemente les está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente con Guatemala nos une no solamente el CA4, don Ricardo, nos une también la Unión Aduanera. Es decir, el CA4 permite el libre tránsito de personas en los 4 países del norte de Centroamérica, incluyendo Nicaragua, y la Unión Aduanera también es un mecanismo a través del cual se facilita el tránsito de mercancías y de personas entre Honduras y Guatemala, y estamos esperando que El Salvador pronto se va a adherir también a este mecanismo de la Unión Aduanera Centroamericana, que es una gran expectativa desde 1960. Así que hay todo un régimen legal que es necesario estudiar, hay todo un régimen jurídico que se necesita ser analizado antes de que cualquier país del Triángulo Norte de Centroamérica acceda a convertirse en tercer país seguro. Yo no creo que esa sea una decisión fácil, yo no creo que esa sea una decisión que se pueda tomar en el corto plazo. El presidente Hernández manifestó el día de ayer en su visita a Estados Unidos, en la reunión que tuvo con el secretario de Seguridad, de que Honduras no tenía capacidad de poder convertirse en un tercer país seguro, ya que el tránsito de ciudadanos extrarregionales y extracontinentales en este momento, para el año 2019, probablemente se va a cerrar entre 60,000 y 70,000 personas. Honduras no tiene capacidad de poder atender 60,000 o 70,000 personas durante un periodo de 12 o 24 meses. Así que yo estoy seguro de que esa no es una decisión que se va a tomar de manera antojadiza, no es una decisión que se va a tomar sin haber analizado todo el contexto jurídico, sin haber analizado las capacidades reales en materia financiera, en materia económica para poder hacerlo, y obviamente analizarlo en función de las implicaciones que en términos de seguridad interna, seguridad nacional pudiera tener para Guatemala, para Honduras, para El Salvador o para cualquier país de la región. Nicaragua también es un país de tránsito. Yo no creo que esto se dé en el corto plazo y obviamente los países tendrán que hacer los análisis previo a tomar una decisión tan compleja como la que se está planteando en este momento. En Washington trasciende que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha dicho en las últimas horas su preocupación que el país recibe una cantidad importante, casi inimaginable de personas debido al endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos y a los acuerdos entre Washington y países como
Guatemala y México. Y han transitado hasta la fecha alrededor de 30,000 personas y la solicitud de asilo podría alcanzar los 60,000 en un año. ¿Qué decir de eso, embajador? Sí, en efecto, el tránsito de ciudadanos extrarregionales, sobre todo de Haití y de Cuba, y extracontinentales, sobre todo de países de África, es impresionante. Los números son altísimos. Aquí en México tenemos la presencia de probablemente 30,000 o 40,000 ciudadanos extrarregionales y extracontinentales que también están con expectativa de llegar hasta la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, y el tránsito es un tránsito creciente, a diferencia de la movilidad humana del Triángulo Norte de Centroamérica, que se está reduciendo. Como le mencionaba, estamos regresando a los números del año 2016, 2017 y 2015, que era un comportamiento relativamente normal, esperado, en función de lo que estábamos viviendo desde los últimos 10 años, pero el comportamiento de los países del Caribe y extracontinentales es altísimo y en situación creciente. Así que de nuevo mi reflexión y mi seguridad, mi certidumbre es de que esta no es una decisión que se va a tomar sin haber analizado todos los aspectos y todas las implicaciones que tiene convertirse en tercer país seguro. Vaya. Sí, finalmente, don Ricardo, para aprovechar la gentileza que ha tenido el embajador Alden Rivera de Honduras en México de atender esta comunicación. No, yo me sigo preguntando qué viene para Honduras. Usted ha aclarado algo, pero yo me acuerdo que cuando empezó la caravana, 2 días después, usted dijo que había sido un total fracaso y mire los efectos que ha tenido la caravana. Yo creo que es cierto, y ahora me voy a referir a algo que con relación a Venezuela y Colombia otra vez, hay un mediador, Stein, que fue el mismo guatemalteco que vino aquí cuando se hicieron las investigaciones que se hicieron aquí sobre el golpe de Estado. Sobre el golpe de Estado. Lo primero que hizo Stein, le encomendaron el asunto migratorio de Colombia con respecto a Venezuela. Lo primero que hizo es hasta dónde podemos contestar el problema. Y dio una cifra que es preocupante, pero es realista, de acuerdo al diagnóstico que hizo el equipo de él, diciendo, mire, nosotros nada más que podemos lidiar con la situación a un 70%, el 30% eso no hay quien lo controle en términos de los recursos que tenemos. Y yo creo que eso sería una medida muy razonable en el sentido de decir, miren, esto está en una situación incontrolable. Redadas que han hecho en Estados Unidos, la pregunta es, ¿y dónde ponen a la gente que apresan? Los centros de migración en Estados Unidos están topados. 670 y pico de centros, creo que son 678, y ya no cabe más nadie. Los albergues que se improvisaron en la frontera son albergues que algunos de ellos han sido denunciados como de trato inhumano. Y realmente el problema más grave es cómo se atiende a las mujeres y los niños, porque esos albergues en algunos casos han sido almacenes, han sido facilidades que tenía el ejército, pero no para mujeres y niños, evidentemente, etcétera. O sea, yo creo, y el otro punto, señor embajador, y lo hago con todo respeto, ¿por qué Honduras no hace una petición de carácter regional en el sentido de que todos los países que estamos sufriendo el asunto migratorio o que somos un problema para Estados Unidos, que entre paréntesis Estados Unidos es el único país que puede ser tercer país seguro por el desarrollo económico y la riqueza que tiene? Todos estos países son, y perdone que use la expresión, son como basureros que quiere utilizar Estados Unidos diciendo, mira, yo no los quiero aquí, vete para tu país, no te puedo mandar a tu país de origen, pero tengo como alternativa tercer país seguro. Eso evidentemente cambiaría radicalmente la situación si Honduras tuviera un frente regional o a través de Honduras decir, bueno,
Vamos a sentarnos todos del lado de acá de las naciones que estamos, entre comillas, provocando el problema para Estados Unidos, y al mismo tiempo que Estados Unidos vea que esto no es un problema binacional, esto no es un problema de Honduras con respecto a Estados Unidos, esto es un problema regional. Hay mucha gente que pasa por aquí y Honduras no tiene que tener absolutamente nada que ver con eso. Lo mismo pudieran decir los otros países con respecto a los hondureños, etcétera, hasta llegar a México. Entonces, y el otro punto, ¿por qué no llamamos a la Bachelet para que diagnostique, enjuicie la situación migratoria, pero con respecto a derechos humanos? No con respecto a tener seguro las fronteras, que hay que tenerlas, porque todo país tiene que tener sus fronteras seguras. Pero en cuestión de migración, la seguridad hay que dársela al migrante y a su familia, porque es un derecho humano. O sea, no es un derecho que le otorgue ningún país, ni ningún país tiene derecho a quitarle ese derecho a un individuo que quiera moverse de su país de origen hacia otro país. Manuel, ¿tú tenías algo que decir con respecto a las estadísticas de la gente que se queda? Sí, era de que siempre estamos hablando de las personas que han sido deportadas, ¿verdad? Que estamos recibiendo. También de las detenciones que ocurren en los Estados Unidos por el Border Patrol. Pero no estamos diciendo nada de las personas que cruzaron la frontera y que lograron su objetivo. Y no tenemos ni estimaciones, porque sí, hay unas estimaciones, pero son muy viejas. Inicialmente el señor embajador dijo que no pasaban más del 3%. No sé, yo pienso que es un número muy conservador. Es un número mágico. Muy conservador. Embajador. Sí, yo quisiera decirle a don Ricardo que yo comparto plenamente sus preocupaciones. El tema migratorio es un tema humano, es un tema que tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con integridad física, con integridad emocional, tiene que ver con los sueños y las expectativas de las familias que tienen derecho a aspirar a una vida mejor, y comparto plenamente que la migración es un derecho humano. Yo no tengo ninguna diferencia con la posición y con las reflexiones que hace don Ricardo, y las comparto plenamente. Lo que sí tengo que decir es de que las actividades y las acciones se están tomando. Estamos trabajando con México de un plan de desarrollo integral para atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio, en una acción paralela a todo el ejercicio de contención que está realizando México como resultado de sus acuerdos con Estados Unidos. Ese plan de desarrollo integral, yo tengo la esperanza y me siento optimista alrededor de la posibilidad de que tenga un efecto positivo en términos de atacar causas estructurales del fenómeno migratorio. Estamos conversando con Estados Unidos de manera permanente, y la visita del presidente Hernández ayer a los Estados Unidos obviamente responde a esa necesidad de que tengamos un acuerdo no solamente bilateral entre Honduras y Estados Unidos, o bilateral entre Honduras y México, sino un acuerdo regional. Esto es un problema regional que ahora es atacado también por causas extrarregionales. Tenemos ya un fenómeno de migración que viene desde el Caribe, tenemos un fenómeno de migración que viene desde países africanos. Existe una complejidad enorme, pero estamos trabajando, estamos avanzando en el plan de desarrollo integral, como ya lo mencionaba, estamos avanzando en las conversaciones con Estados Unidos, estamos también haciendo un ejercicio para poder desarticular las bandas de traficantes que son delincuentes, es crimen organizado, porque están poniendo en riesgo la vida, en base a engaños, la vida de ciudadanos y de familias de todos los países que inician un flujo migratorio con la expectativa de tener una vida mejor. El problema es un problema de carácter humano, hay que tener sensibilidad para poder trabajar el tema migratorio, hay que tener sensibilidad con los hondureños, hay que tratar de entender el por qué el hondureño migra, y obviamente tener esa idea de que ellos migran porque tienen aspiraciones de una vida mejor para ellos, para su familia, para sus hijos y probablemente también para sus nietos. Así que el problema se está abordando con responsabilidad, se está haciendo un trabajo con mucha fortaleza, con mucha intensidad. Aquí en México tenemos reuniones todos los días lunes a las 10:30 de la mañana en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ahí nos encontramos México, Guatemala, El Salvador, Honduras, para seguir avanzando en esa ruta que pueda darle solución a un problema que está abatiendo y afectando la vida de todos los países en la región.
Yo quisiera darle esa certidumbre a Ricardo de que estamos trabajando con responsabilidad, que entendemos que este es un problema que tiene que ver con la vida de las personas y que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, pero que estamos avanzando y estoy seguro que estamos en la ruta correcta. A don Manuel reiterarle lo mismo, estamos en esa ruta, don Manuel. Obviamente es imposible tener cifras de las personas que ingresan irregularmente a los Estados Unidos, porque es eso, es un tránsito irregular, es un tránsito invisible, y no hay manera de poder generar estadísticas sobre personas que no son detectadas por ningún mecanismo gubernamental de carácter migratorio. No sabemos cuántas personas están entrando irregularmente a Estados Unidos, no lo conocemos, conocemos únicamente lo que tiene que ver con las detenciones, que es el único elemento bajo el cual tenemos una intervención estatal a través de las instituciones de carácter migratorio en nuestros países, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en México y en los Estados Unidos. Y continuamos. Canciller Jiménez, ¿qué piensa usted de todo esto? Bueno, miren, la verdad es que hasta me atrevería a felicitar al embajador por la labor titánica que le toca hacer al embajador Rivera. Sin duda alguna, él tiene que manejar un discurso bastante complejo, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo con el tema migratorio, tiene que defender su gobierno, tiene que defender las políticas. Yo ciertamente, y perdóneme que sea tan directo en esto, Honduras lamentablemente en este momento no tiene ninguna capacidad de negociación. Honduras no puede negociar absolutamente con nadie. Esa es la realidad que, en mi opinión, resulta totalmente inobjetable. Estamos viviendo una situación muy peculiar, yo diría hasta inédita en la situación interna del país y frente al exterior. El ejemplo más vivo es lo que acaba de acontecer con un mecanismo tan importante, históricamente tan importante como es el mecanismo de Tuxtla, que en el mecanismo de Tuxtla jamás se habló del tema migratorio, por ejemplo. Eso es verdaderamente inconcebible. No vino un tan solo jefe de Estado, José Raúl, es decir, es una situación que nos coloca ciertamente en una precariedad frente a la política internacional. Y nosotros podemos hablar, a mí me encanta compartir con personas como don Manuel, con don Ricardo, que yo sé que están genuinamente interesados sobre el tema y que además manejan muchísima información, pero el asunto es qué hacen realmente nuestras autoridades para hacia el exterior por un lado y hacia lo interno por el otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente se sigue yendo del país? ¿Por qué la gente sigue prácticamente huyendo del país? Es decir, no hay oportunidades, no hay inversión. El sector privado no está invirtiendo porque hay demasiada inseguridad. Esa es una realidad también que tenemos que visualizarla. No hay incentivos claros. Tenemos una cantidad de impuestos exagerados, la energía eléctrica más cara, en los servicios públicos, sin duda alguna, los más elevados, los precios del combustible y todo. Y mientras no haya inversión del sector privado aquí en el país, no va a haber empleo. Si no hay empleo, no hay oportunidades. Si no hay oportunidades, la gente se va a ir, va a seguir yéndose por muchos argumentos que sigamos. Y no es que a mí me guste, si uno quisiera que todos en el país, y lo vemos en todos los niveles, los jóvenes de la clase media y media alta, que terminan sus estudios secundarios y que van a estudiar a la universidad o que terminan la universidad en Honduras y van a hacer sus maestrías, no quieren volver a Honduras. Es decir, no queremos ver la situación terrible que está viviendo nuestro país. Y claro, podemos usar discursos, mucho lirismo, etcétera, pero en el fondo, ¿se está resolviendo el problema o tenemos un problema más grande internamente en Honduras? Para mí, tenemos un problema grande realmente en el país, que mientras no resolvamos ese problema, mientras no resolvamos el problema del Estado de Derecho, el problema de la democracia, el problema de la defensa de los derechos humanos, que incluye el tema, como bien lo han señalado nuestros compañeros aquí en el panel, de derechos humanos, mientras no resolvamos el problema de la violencia y de la inseguridad que vivimos en Honduras. Es decir, no son temas que se van a resolver de un día para otro, pero si al menos
se visualizara una política en esa dirección, pues sin duda alguna uno diría, pues hay esperanzas, hay expectativas, pero lo que hay en Honduras es incertidumbre, lo que hay en Honduras es miedo, lo que hay en Honduras es una total desesperanza y una desazón en toda la sociedad hondureña. Empresarios, muchos empresarios, que simplemente porque quieren defender su gremio, son objetos de cuestionamiento, son objetos de mecanismos de presión de diversa naturaleza, gente que está generando empleo, el poco sector empresarial que está generando empleo, porque hay que decirlo, está siendo objeto de distintos mecanismos de extorsión legal. Por ejemplo, los sectores sociales, los verdaderos sectores sociales organizados no son escuchados en Honduras. Entonces, no sé, tal vez me excedo un poco en mis opiniones, pero al final yo digo, hombre, estamos aquí realizando, no digo en este foro en particular, en general, un ejercicio intelectual que al final, ¿qué propende? ¿Hacia dónde se dirige? Es decir, que la gente tome verdadera conciencia de la realidad de lo que vive nuestro país, ¿verdad? Estamos dando verdaderas soluciones, o por lo menos alternativas. Yo concluyo en esto, ¿verdad? Honduras lamentablemente ha perdido todo tipo de capacidad de negociación. Y un evento, repito, tan importante como eso, no vino un tan solo jefe de Estado. El presidente electo de Guatemala, Jean Matei, lo que hizo fue ir a reunirse con el presidente Bukele de El Salvador, ¿verdad? No vino el presidente de México, que es tan fundamental en este mecanismo de Tuxtla, que históricamente ha jugado un papel esencial. Entonces, al final, yo me pregunto, ¿cuáles son los resultados específicamente de ese evento? Y yo no digo que no haya que hacer esfuerzos, por supuesto que sí, pero mientras vivamos la situación que estamos viviendo en el país, el problema migratorio va a ser cada día peor. La fuga de cerebros que tiene Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Gente con una gran capacidad intelectual, jóvenes que se han formado en excelentes universidades, con maestrías, con doctorados, etc. No quieren volver a Honduras, regresan a Honduras y les ofrecen 20,000 empiras de salario, con doctorados, y además no se les incorpora a los puestos en donde podrían realmente realizar una labor importante hacia el desarrollo de nuestro país. Entonces, la situación, cuando yo estoy planteando un drama, es porque es un drama lo que vive la sociedad hondureña y no queremos, muchos queremos, lo que hacemos es cerrar los ojos frente a la realidad palpable que tiene nuestro país. Don Ricardo. No, yo tengo la duda siguiente. Yo entiendo, por ejemplo, que un programa de desarrollo que genere empleo, que genere seguridad, la gente se está yendo más bien porque no pueden sobrevivir, no necesariamente para mejorar la condición. Es que ya el nivel de subsistencia aquí llegó a un límite crítico. Entonces la gente no quiere bajar de ese límite crítico porque caería en una situación incluso de pobreza. Mi pregunta también es, cuando presentan esos programas de desarrollo y de generación de empleo, que son necesarios, ¿cuál es el papel que está jugando la empresa privada? Porque el empleo lo tiene que generar la empresa privada. Y evidentemente hay dos escuelas con respecto a migración. La migración como problema, como expresión de subdesarrollo, y la migración como estrategia de desarrollo. Y los países desarrollados en el mundo han usado la migración como estrategia de desarrollo. Y la migración quiere decir que han tenido puerta abierta para que entren inmigrantes y el ejemplo mayor lo tenemos con Estados Unidos. O sea, que es un país tradicional e históricamente receptivo a migración, receptivo a inmigrantes. Inclusive, esto es uno de los grandes obstáculos que enfrenta Donald Trump, porque Donald Trump, y es un error decir que hay nuevas políticas en Estados Unidos de migración. Para que haya nuevas políticas tienen que haber nuevas legislaciones. Y Donald Trump no ha cambiado ninguna legislación. Y como no puede cambiar la ley, ni tiene el poder suficiente para llegar a cambiar la ley en el poder legislativo, ¿qué es lo que hace? Cambiar el trámite de la ley.
Y entonces ahora donde te pedían antes tres requisitos, te piden ahora 5 requisitos, de los cuales los otros 2, si lo logras, ya pasó el tiempo de resistencia tuyo y estás dispuesto a firmar un papel diciendo voluntariamente que me deporten a Honduras, que es lo que está buscando Estados Unidos cuando lo manda a estos tercer países para que pierdan la paciencia y llegue un momento de desesperanza y voluntariamente, entre comillas, porque lo fuerzan, firman papel diciendo y quiero retornar voluntariamente a Honduras. El otro punto es el siguiente: mientras que la empresa privada no se meta a generar empleo a través de un mecanismo que no tiene en estos momentos, y sí hay empresarios preocupados, es bien interesante. La migración para los empresarios es una preocupación de segundo grado, no es una preocupación inmediata en términos de los grandes problemas nacionales. Pero después que tú listas los grandes problemas nacionales y preguntas cuáles son las causas y efectos de esos grandes problemas nacionales, sale la migración como una transversal en todos: en empleo, en inseguridad, en problemas de cambio climático, en el asunto de la balanza de pago que tenemos, el problema que tenemos monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista hay muchas, yo diría, beneficios de la migración. Y en eso hay políticos que están en esta onda, en el sentido siguiente: la migración saca gente del país y nos libera de tener servicios de educación, de salud, de empleo, de transporte, de vivienda. Quita la presión de eso. Y además de eso, le mete capital fresco al país con las remesas que manda, que ya van por el nivel de casi 5.000 millones de dólares al año. Entonces, desde ese punto de vista, hay una situación, una condición de complacencia en mucha gente que debería de actuar y no actúa, para actuar de acuerdo al desarrollo del país. Y el desarrollo del país significa crear empleo a través de la empresa privada. Pero como la empresa privada directamente no le interesa migración, ¿cuál sería la estrategia mejor? Desarrollo y crecimiento empresarial, y usar la estrategia de migración, una migración que debe ser una migración calificada para mejorar las empresas. Y entonces sí le interesaría al sector privado la migración como una estrategia de mejorar sus empresas, porque la migración sí produce capital humano. El hecho de vivir en un país que no sea el tuyo y que sea un país más adelantado en una serie de indicadores que tú no tienes aquí expresados a ese nivel, te educa y te crea un sistema, te crea unos estándares de vida que el país tuyo no tiene, que si vienes aquí, entonces vas a empezar a vivir conforme a esos estándares y probablemente te conviertas en un promotor de ellos. ¿No, Manuel? Sí, yo que veo cuando le veo ese rostro, ¿sí?, que de aceptación a lo que está diciendo don Ricardo. Sí, comparto muchas de las expresiones que él ha brindado. Pienso de que este fenómeno no es un fenómeno nuevo. Venimos arrastrándolo desde los años 90, casualmente desde el inicio del Estado neoliberal. Hemos visto varios fenómenos que lo han incrementado, como el huracán Mitch, ¿verdad? También fenómenos políticos que ocurrieron, que lo han acelerado. También vemos la política de aceleramiento del neoliberalismo, pero que no ha podido brindarnos el derrame que se propugnó. No lo hemos recibido, y eso ha provocado de que la migración se convierte en una válvula de escape, ¿verdad? Y también algunas manifestaciones interesantes que no ocurrían de manera en este proceso, que era el caso de la crisis migratoria de los niños migrantes y también de la caravana de migrantes. ¿Y la narcoactividad? ¿Verdad? Que sí, bueno, sí pienso de que esos dos se convierten como en hitos, ¿verdad? Y producen un fenómeno de huida, que sí nos sirve de válvula de escape, porque la presión demográfica también está incidiendo y produce también de que la cantidad de personas en edades potencialmente activas se incremente, y la economía no está brindando la inserción, no estaba logrando insertar principalmente a los jóvenes, ¿verdad?
esto produce mucha desesperanza y también los jóvenes buscan oportunidades y las tienen que buscar en el exterior, ¿verdad? Por otro lado, también veo que sí es cierto que se mencionó aquí de que Estados Unidos y otros países han mandado apoyo, ¿verdad?, a través de diversos planes, ¿verdad?, como el Plan de Alianza para la Prosperidad, que solo lo leímos y todo, pero la verdad que los frutos no fueron contundentes, porque más bien se produce la caravana de migrantes. Entonces, quiere decir de que eso no fue una inversión, sino que más bien se convirtió en un gasto, que no vimos ningún fruto, ¿verdad? Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que próximamente en los Estados Unidos ha arrancado la carrera electoral, ¿verdad? Y el tema del migrante se va a convertir en el tema que más se va a visibilizar en los medios de comunicación. ¿Va a ser campaña de Trump no dejar entrar migrantes? Sí, va a ser podía ser el caballito de batalla para poder mantenerse. ¿Sus conclusiones? Mi conclusión es que todavía el fenómeno va a seguir ocurriendo. Sí hay una especie de, podríamos decir, de nuevas estrategias de detención de migrantes que ya incluyen a México, que México más bien desgraciadamente nos ha cambiado su política migratoria, incluye también a Guatemala, y consideramos de que aún con todos los valladares que se produzcan, la migración va a seguir continuando, ¿verdad? Y esperemos un poco que esos planes de desarrollo integral que ya está elaborando incluso la CEPAL en conjunto con los gobiernos de México y de la región puedan ayudar un poco a, podríamos decir, tal vez a generar herramientas o mecanismos que puedan atenuar un poco también estos problemas del empleo, ¿verdad?, y de la crisis económica que se vive en el país. Por otro lado, no hay que olvidar que también el fenómeno migratorio tiene un componente político muy grande, ¿verdad? Y en los últimos, podríamos decir, en los últimos 2 años, ¿verdad?, el factor político ha incidido mucho para que la gente se haya ido al exterior, ¿verdad? Eso es innegable. Ha ocurrido una desesperanza, ¿verdad?, principalmente en los jóvenes, y este es un mecanismo para poder obtener mejores oportunidades en el exterior. Don Manuel, le agradezco que haya comparecido esta mañana. Don Ricardo, aterricemos. Ajá, ¿hacia dónde vamos, pues? Bueno, yo tengo una expresión ¿Quiere que le diga? un poquito pesimista. Yo creo que usted tiene mucho conocimiento, pero aterricemos, ¿para dónde vamos? Yo creo que vamos para una situación que va a ser cada día más crítica, pero lo que estoy viendo, gracias a Dios, en mis alrededores, personas que antes no se preocupaban por cuestiones nacionales empiezan a preocuparse. Yo creo que cuando un país sigue la tendencia que llevamos en una forma desgraciadamente un poco, diría por pesimismo, pero ese pesimismo empieza a crear un optimismo que antes no se tenía. O sea, te lo voy a poner en pocas palabras. Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo y nunca ha estado mejor en ese sentido. ¿Por qué nunca ha estado mejor? Porque están habiendo reacciones en ciertos círculos que antes estaban callados, sectores, y ahí donde me parece que realmente quien tiene la voz cantante y quien tiene la posibilidad de crearle más esperanza a este pueblo es la sociedad civil hondureña. Desgraciadamente los círculos políticos han llegado a un estancamiento, a una pérdida de credibilidad, legitimidad, aceptación, y es en la sociedad civil hondureña, en las instituciones que se preocupan por el bienestar local de la gente, donde está la posibilidad de levantar a este país. Don Ricardo. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Canciller. Bueno, en primer lugar, haber tenido el gusto de compartir con los amigos que sin duda alguna manejan extraordinariamente bien el tema, tienen muchísima información y por supuesto veo una genuina preocupación, auténtica preocupación. No hay ningún ingrediente de carácter político, sectario, ni mucho menos. Simple y sencillamente... Sí, qué bueno. Sí, hemos manejado un programa nada político, ni sectario, ni que el Partido Nacional está gobernando, ni nada de eso. No. Y yo quiero además coincidir tanto con don Manuel y con estas últimas palabras con don Ricardo,
en el sentido de que de una crisis pues se puede generar un parto que sea positivo para la sociedad hondureña. Es decir, los niveles de sensibilización que se han ido alcanzando, por supuesto siempre va a haber un segmento de la población a la que, como dicen en México, le vale madre, ¿verdad? Pero la gran mayoría del pueblo hondureño, los sectores de opinión pública, los sectores influyentes, las redes sociales ahora mismo, están impregnadas de, por supuesto está la broma normal, la inventiva y todo, pero también están llenas de muchas cosas positivas para el país. Basta hacer una mirada somera de lo que acontece para darse cuenta de que por lo menos la juventud están ya no solamente pensando en la diversión, etcétera, sino que están genuinamente preocupados por lo que pasa en Honduras, y esperemos, hay que tener la fe, hay que tener la confianza, la esperanza de que algo positivo va a resultar de todo esto. Sin duda alguna, es fundamental, urge que se produzca un cambio profundo en la sociedad hondureña, pero para llegar a un cambio profundo tenemos que tomar medidas primero para los primeros cambios, los cambios estos iniciales que la sociedad hondureña requiere. Hay otros sectores ahora preocupados. A mí ciertamente me gusta cuando veo pronunciamientos de los sectores sociales, pronunciamientos del sector privado, ¿verdad? Que es indispensable, independientemente de cualquier consideración para el desarrollo de una sociedad. Lo que está generándose también a nivel internacional, ese interés no es nada nuevo. En los años 80 fue por la guerra que ocurría en Centroamérica y siempre, lamentablemente, Honduras con una imagen bastante negativa. Luego lo del Mitch, que gracias a Dios en aquel momento y a las medidas urgentes que se tomaron por las personas que dirigían la administración pública y por la opinión pública en general, que se logró superar ese momento tan crítico. Yo tengo la fe y la esperanza que este momento crítico, tremendamente difícil, también los hondureños lo vamos a superar, y ojalá a partir de ahí se genere una sociedad nueva, con otra mentalidad y con más solidaridad, que es la que verdaderamente necesita internamente Honduras. Canciller, gracias. Entonces el futuro. ¿Perdón? El futuro. Sigue la admiración. No traje la bola de cristal hoy, pero creo que en la práctica nos va a activar las elecciones de Estados Unidos 3 de noviembre de 2020, que la etapa crítica empieza más o menos en abril. Y yo creo que eso va a producir un alineamiento más fuerte de instituciones hondureñas en la sociedad civil con instituciones norteamericanas de sociedad civil, y nos va a traer cosas que ahora no estamos viendo porque realmente la legitimidad de la parte estatal está muy pobre. Gracias, don Ricardo. Hemos hablado sobre el incremento de personas deportadas este año. También tuvimos al embajador de Honduras en México, don Alden Rivera. Buenos días, siga con Canal 11.